falsely accused, misused, and misled, bitch, I'm hoping you fucking rest in peace. ¿Qué tal, gente dinámica? Hoy estamos en un enclave precioso del sur, de nuestro sur, de la isla de Tenerife, y hablaremos con una mujer que en principio la conozco como concejala de turismo, pero que lleva otras áreas como medio rural, medio ambiente, crecimiento sostenible y costas. Estamos en Santiago del Teide y vamos a hablar con Luz Goretti Gorrey. Concejala, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estas tardes que estamos haciendo con gente dinámica, nosotros consideramos que usted es gente dinámica de este sur. Yo decía que en principio la conocía como concejala de turismo, pero lleva usted otras áreas, con lo cual cree usted en el crecimiento de Santiago del Teide y su alcalde, Emilio Navarro, pues ha creído ofrecerle estas áreas porque considera que usted tiene un proyecto también para este municipio. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a todo el equipo de Gente Dinámica. Yo encantada de que estén hoy aquí en Santiago del Teide, en este lugar magnífico, emblemático de nuestro municipio, como es la Casa del Patio, un bien de interés cultural. Desde aquí, digamos que se proyectó ya hace unos siglos lo que iba a ser Santiago del Teide, lo que iba a ser ese señorío del Valle. Y encantada, como digo, de recibirlos aquí, en este lugar tan emblemático. Como bien comentas, sí que llevo turismo, afortunadamente, una concejalía que me apasiona desde el momento en el que entré en el ayuntamiento, allá por el año 2015. Y es verdad, como bien comentas también, pues se han ido uniendo otras áreas que ya has nombrado, también incluso el área de urbanismo, es decir, que efectivamente que hemos apostado por ese dinamismo en el municipio de Santiago del Teide, por apostar por el crecimiento sostenible de este municipio, por convertirlo en un destino también cada vez más competitivo, apostando pues por proyectos de regeneración de los espacios públicos, pero también de la zona turística de nuestro municipio, que es ese motor económico. Y esa es la senda que nos hemos marcado, la que vamos siguiendo, y creo que van cumpliéndose en el tiempo esos objetivos y la ejecución de esos proyectos que tan buenos resultados está dando a Santiago del Teide y como no también a Santiago del Teide como destino turístico. Exactamente, vamos a comenzar en alto, y es que acabamos de abandonar las mascarillas, se acaba de abrir hace no mucho tiempo todo toda la oferta turística, que no se ha detenido del todo, pero sí que es verdad que ahora se abre mucho más. ¿Qué datos podemos ofrecer de Santiago del Teide a esta hora? Bueno, la verdad que, como todos sabemos, la llegada de la pandemia supuso un varapalo brutal para todo el sector turístico, no en Santiago del Teide, a nivel mundial. Y sí que es verdad que cuando ha llegado ahora este momento de estabilización, me gusta llamarlo a mí, o de esa normalidad que ya tanto veníamos buscando, el sector turístico ha respondido de una forma prácticamente inmediata. Yo creo que nunca se puso en tela de juicio lo que era la fortaleza del propio sector turístico canario, por así decirlo. Las pruebas están ahí. A medida que se podían abrir mercados, obviamente inmediatamente la oferta ya se abría y respondía de una forma magistral. Yo creo que si ha habido algún sector que sí realmente supo acometer esas medidas, aplicar esos protocolos, en su día a día, en su actividad diaria, ese fue el sector turístico. Yo creo que de ahí también su éxito, el hecho de que en su momento pudiésemos salir también a los mercados emisores como un destino seguro. En ningún momento nos fallaron esos flujos, salvo cuando los mercados emisores efectivamente establecían restricciones que impedían que esos turistas potenciales salieran de sus casas, ¿no? de esos países o principales mercados emisores. Pero sí que es cierto que Santiago del Teide siempre ha manejado muy buenos datos. Es verdad que en los peores momentos de la pandemia también lo sufrimos, lo padecimos, pero es cierto también que muchos alojamientos turísticos optaron por mantenerse abiertos también como estrategia en cada una de esas cadenas, que también valoraron así esa opción. Y los datos son fantásticos. De hecho, acabamos de terminar la Semana Santa, tuvimos un lleno absoluto, incluso en algún alojamiento turístico llegamos al overbooking, algo que para nosotros ya es síntoma de esa recuperación tan inmediata que ha tenido el sector. Y es verdad que también las previsiones de cara al verano, pero también de cara al próximo invierno, son muy positivas para el destino Santiago del Teide.
no es menos cierto que durante el tiempo de la pandemia, entendiendo de que el turismo es el motor económico de estas islas, supongo que para su concejalía entrarían, se habrán convertido todos en una especie de mata de nervios, pensando en qué podía pasar o cómo iban a llevar el carro si esta situación se extendía mucho más, ¿no? Sí, y además yo creo que algo que trajo la pandemia y que obviamente no suele ser el modus operandi, ¿no?, de las administraciones públicas, fue el hecho de adaptarnos a las noticias de hoy para mañana y generar, digamos, esa capacidad de anticipación incluso, porque, y de improvisación, porque las noticias cambiaban de un día para otro. De repente hoy tenías un mercado emisor abierto, pero ya el día de mañana ya lo tenías cerrado. Estábamos terminando con una variante y comenzaba otra. Cambiaban algunos protocolos, se modificaban. Era la continua locura entre esa información que barajaba la administración pública y cómo hacérsela llegar al sector privado. Yo tengo que agradecer enormemente al sector turístico de Santiago del Teide esa implicación, esa capacidad de adaptación que tuvo en cada momento, y yo creo que eso también fue lo que hizo que nosotros, Santiago del Teide, pudiésemos salir a la promoción como un municipio y un destino turístico seguro. De hecho, yo me acuerdo cuando empezábamos con las primeras aperturas, después de que la pandemia nos daba esos pequeños respiros, nosotros salíamos con una promoción que se llamaba Santiago del Teide saludable por naturaleza, pero porque efectivamente podíamos lanzar ese mensaje, no solo por la parte que estaba desarrollando en ese momento el Ayuntamiento de Santiago del Teide en sus espacios públicos, manteniéndolos totalmente desinfectados y aptos para que fuesen lugares donde no se propagase el virus, pero sobre todo la magistral forma que tuvo el sector turístico, las empresas que engloban ese magnífico sector turístico de Santiago del Teide, que tuvieron para adaptarse a la situación, y efectivamente que cada vez que se abrían los mercados aquí en Santiago del Teide, la oferta inmediatamente tuviese una respuesta absolutamente positiva. Ustedes tienen un amor, como era siempre de esperarse, un amor profundo por Santiago del Teide, tanto es así que han ofertado una especie de visitas virtuales en la última edición de Fitur, ¿no? Sí, bueno, de hecho nosotros en ese último material que veníamos preparando, teníamos muy claro que hemos tenido siempre muy presente la aplicación de las nuevas tecnologías a la promoción turística. Yo creo que Santiago del Teide ha sido pionero, incluso desde que en el 2015, principios de 2016, instalamos la primera señalización peatonal inteligente de Canarias. Y eso, digamos que fue como abrir el camino, ¿no?, de realmente apostar por la digitalización del destino y la implantación de las nuevas tecnologías a la promoción turística del mismo. Y bueno, y como bien comentabas, ya este año, a raíz de todas estas plataformas que hemos ido implementando para que Santiago del Teide cada vez esté más visible de una forma digital, presentábamos el mirador turístico virtual. Es un mirador interactivo donde a través de imágenes tomadas con una grandísima resolución, o sea, es increíble el nivel de resolución que podemos tener a través de este mirador virtual, cómo podemos trasladarnos a cualquier punto de Santiago del Teide, a los principales recursos de interés, y bueno, y visitar ese destino desde donde quiera que estemos, para saber qué es lo que nos vamos a encontrar, para que ya sepas incluso cómo organizar tu viaje, conectar incluso con los diferentes servicios que se prestan en el destino, tanto a nivel alojativo como a nivel de excursiones, exactamente. O sea, están enganchados a los propios motores de búsqueda de cada uno de estos servicios que se prestan en el destino, y bueno, y creemos realmente que es el camino que debemos seguir, y de hecho vamos a seguir aplicando las nuevas tecnologías. Y este mirador virtual está incrustado dentro de una plataforma. Exactamente, está dentro de la web de turismo del Ayuntamiento de Santiago del Teide, también dentro de ese trabajo que se llevó a cabo, también dentro de los alojamientos turísticos se ha depositado en cada una de las recepciones códigos QR donde el turista puede sencillamente leerlo y entra ya directamente en el mirador virtual, es decir, se puede, digamos, consultar. Tiene tanto. Muchas posibilidades. Exactamente, tanto.
Seguimos hablando con Luz Goretti Gorrín en Santiago del Teide y usted acaba de estar este 1 de abril, asistió a la presentación de una guía para estrategias locales. ¿Exactamente de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando, eso está más vinculado con la parte urbanística, de todo lo que es planificación urbanística a nivel de entidades locales. La verdad que conocer este tipo de herramientas, que al final son planes estratégicos de rehabilitación urbana, dan una cantidad de opciones para el desarrollo urbano y de rehabilitación de los municipios que es muy importante, entre otras cosas porque son documentos que se redactan no de una forma cortoplacista, sino todo lo contrario. Son estrategias que digamos que se calculan para un municipio pueda ir desarrollando y preveyendo lo que puede suceder de aquí a 25 años aproximadamente. Abarca todo tipo de actuaciones, desde rehabilitación urbana pura y dura a nivel de edificios, pero también todo lo que pueda llevar actuaciones de movilidad urbana sostenible, todo lo que pueda estar incluso vinculado con la minimización de lo que es la huella de carbono, tanto en el destino como en el municipio en su conjunto, depende cómo lo valoremos. Interesante. Y la verdad que fue una jornada donde realmente nos explicaron la potencialidad que tiene tener una herramienta como un plan estratégico de rehabilitación urbana dentro de los municipios. Así que la verdad que desde que lo escuchamos, ya nada más llegar, al hablar con el alcalde, ya me transmitía, Gore, tenemos ya que empezar a trabajar en este asunto, y de hecho ya hemos empezado a trabajar en este tema. Qué interesante porque están ustedes empeñados en que Santiago del Teide, en todo caso, y Canarias también, sea una isla sostenible y en todo caso un municipio sostenible. Acaba de usted de participar también en estas jornadas de reflexión sobre el destino turístico sostenible en el foro Canarias SOST. Exactamente, estuvimos ahí también presentes, tuve la oportunidad de explicar una de nuestras acciones quizás más conocidas, como es la Ruta del Almendro, pero la Ruta del Almendro como esa evolución que ha tenido en su momento pues un frutal que estaba vinculado a lo que era el propio alimento de las familias hace ya bastantes años, pero cómo ha evolucionado, no solo todavía también manteniendo ese componente, ¿no?, de fruto que algunas familias todavía lo siguen cultivando y siguen haciendo como esa actividad de trueque, ¿no?, eso de que entre las familias pues yo te doy 1 kilo de almendra, tú me das 1 kilo de higos, ¿no?, o algo así. Pero sobre todo lo que explicábamos en ese foro era la evolución que ha tenido como un recurso vinculado a esas economías familiares que aportaban pues un poco de calidad económica, ¿no?, a esos hogares, como ha tornado a un recurso absolutamente turístico en el que ya el paisaje como tal se vende, ¿vale?, se vende simplemente por la floración del almendro, y cómo hemos sabido adaptar ese recurso a la promoción turística del destino, cómo se trabaja año tras año en las campañas que se desarrollan desde el ayuntamiento para que durante ese mes y medio, aproximadamente 2 meses, pues podamos tener aquí en la zona alta de Santiago del Teide una campaña bastante intensa y que deja obviamente una cantidad de beneficios al tejido, vamos a decir, al tejido empresarial, que se ha convertido en la principal campaña de la zona alta del municipio. Y era un poco eso, ¿no?, el saber cómo algo que es un frutal, y por supuesto que nosotros desde la administración pública estamos totalmente convencidos de que tenemos que mimar, de ahí también diferentes acciones que hemos llevado a cabo, pero que vamos a seguir llevando a cabo, porque al final es un frutal que debemos cuidar en su entorno, y también necesita determinados cuidados como un árbol frutal que es, llámese poda, llámese siembra, Exacto. incluso a veces la tala para dar paso a nuevas siembras, y ya estamos en esa tarea, y en ese foro quedó claro cómo ese recurso ha tornado de tal forma que sigue siendo el mismo almendro, sigue siendo realmente proveedor de calidad de vida. Lo que pasa es que esa calidad de vida que daba a esos hogares también se ha trasladado hacia lo que es ya el propio municipio, ¿no?, hacia lo que es la actividad empresarial que también se desarrolla en la zona alta del municipio. Por lo tanto, ese círculo, esa sostenibilidad queda absolutamente manifiesta en una de las campañas más importantes que realizamos en Santiago del Teide.
Decía yo que es la intención no solamente de Santiago del Teide, sino de Canarias. Se reunieron en Lanzarote los representantes de las áreas de turismo de los diferentes ayuntamientos en el marco de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. ¿Qué se pudo arrojar de ese interesante encuentro? Bueno, nosotros desde la Asociación de Municipios Turísticos de O que Canarias... se recogió en todo caso, ¿no? Sí, nosotros lo que vamos trabajando, obviamente ya son en proyectos comunes, bueno, que abarcan a los 13 municipios que hoy día integran la asociación. De ahí que uno de ellos sea o está muy vinculado a la digitalización de los destinos. De hecho, hemos implantado ya un sistema de inteligencia turística en los 13 municipios que ya nos está volcando datos sobre los turistas que se alojan en nuestro destino, pero también de esos turistas que nos están buscando, ¿no? Y de qué forma nos buscan, qué nacionalidades son las que más nos demandan, qué actividades son las que más solicitan, y un poco ese era evaluar, por supuesto, cómo va ese proyecto que hemos desarrollado, pero también donde tuvo especial importancia, como no podía ser de otra forma, el conflicto que ahora mismo se está librando en Ucrania, y de qué forma se entendía que podía afectar obviamente al mercado turístico, ¿no? Al sector turístico. Es cierto que hay mucha incertidumbre porque finalmente todo esto, si tenemos algo claro, es que los precios se han disparado de una forma brutal. Obviamente también el precio del combustible, y lo que quisimos un poco también reflexionar en esa última celebración de la Asamblea era de qué forma podría llegar a afectarnos y cómo estar preparados para esas posibles subidas, ¿no? Y también ir centrándonos en esa colaboración necesaria que tenemos que tener con el sector privado, pues para que todo movimiento que se dé tanto de la administración pública como desde el sector privado sean acciones coordinadas. No queremos despedir esta entrevista sin antes preguntar a la concejala del área de turismo de Santiago del Teide por esa visita de Teresa Verastegui, que es la viceconsejera de turismo del Gobierno de Canarias, y de Fernando Miñarro, que es el director general de infraestructuras turísticas, que han estado hoy aquí en este municipio de Santiago del Teide recorriendo, creo que la costa. Sí. Efectivamente, hoy los hemos recibido aquí en el municipio, a la viceconsejera y al director de infraestructura turística, y bueno, nos hemos centrado en proyectos que ya habíamos culminado dentro del plan de infraestructura turística del Gobierno de Canarias, donde hay una cooperación entre Ayuntamiento y Gobierno de Canarias. Y bueno, desde ellos incluso han probado esa señalización peatonal inteligente que te comentaba con anterioridad, se conectaban a una señal y veían realmente cómo funcionaba el sistema. También hemos estado en una actuación que ya hemos terminado hace muy poquito, hace aproximadamente un mes y medio, que era esa recuperación de los pasajes del entorno de la Plaza Bugambilla en Los Gigantes, el pasaje Tulipán, y la verdad que ha sido, y el Jacaranda. Han estado allí, han visto cuál ha sido el resultado. La verdad que estamos muy contentos con la actuación que allí se ha desarrollado, pero también en la que estamos inmersos ahora, que es, digamos, esa remodelación del frente de Playa de la Arena, donde se va a cambiar, y de hecho ya se está ejecutando la obra, donde se va a cambiar todo lo que era la barandilla de balaustre que existía, claro, por una barandilla mucho más actualizada, con cristaleras, donde se instalan nuevos lugares de descanso, nuevas pérgolas, nuevo mobiliario urbano, bueno, también actuaciones vinculadas a lo que es mejor accesibilidad dentro de ese frente de playa, pero también la instalación de varios puntos de recarga eléctrica para vehículos que también serán una realidad dentro de muy poquito. Y bueno, se trataba precisamente de que ellos pudiesen ver cómo estaba el estado de ejecución de todas esas obras que he comentado, y de cara al futuro, ¿no? Que es lo que ya tenemos redactado, porque si hay algo que tiene Santiago del Teide, porque nos pusimos a trabajar desde el minuto 1, fue en la redacción de nuevos proyectos para que cada vez que salga una línea en la que podamos colaborar tanto con Cabildo de Tenerife como con Gobierno de Canarias, tanto a nivel estatal, tanto también con estos fondos Next Generation que están saliendo, pues que podamos tener esos proyectos para que podamos entrar en todas esas convocatorias. Al final lo que buscamos es tener cada vez más un destino competitivo, un destino que sea cada vez más confortable para nuestros vecinos y vecinas, y eso obviamente redunda en la calidad del destino Santiago del Teide, y que Santiago del Teide entendemos que merece estar en esos lugares, en esa parrilla de salida, ¿no? En esos primeros lugares del frente, porque
Creo que estamos haciendo las cosas bien para que eso suceda. Es verdad que no sucede todo lo rápido que queremos porque bueno, la administración tiene su procedimiento, pero creo que a pesar de ello hemos ido a muy buen ritmo y la intención es que este ritmo de crucero no lo perdamos y que cada vez tengamos un destino más renovado, que obviamente vaya de la mano de la sostenibilidad económica, de la sostenibilidad social, de la sostenibilidad ambiental, y que efectivamente podamos hablar de aquí a unos años a que Santiago del Teide efectivamente es un destino pionero o maduro, como muchos dicen, y es verdad, es así, pero que también sea el ejemplo de cómo hemos reconvertido un destino turístico y cómo la sostenibilidad ha sido nuestra bandera y nuestro objetivo para convertir a Santiago del Teide en un destino turístico sostenible. Luz Goretti Gorrín, muchísimas gracias por estar en Dinámica FM, una radio del sur. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto cada vez que quieran, aquí estoy para lo que necesiten y para mostrarles lugares tan magníficos. Bueno, este enclave, que esto es realmente una preciosidad. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a nuestro director Cristian Díaz, que ha estado en el sonido de la cámara.